Muy buenas, compañeros de la 49 Racing. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Bien, pues lo que tenemos es una de las cosas que para mí podrían llegar a ser fundamentales en un taller. Bien, ¿qué es esto? Esto es un comprobador de chispa para bujías. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, por ejemplo, en el taller que tenemos en Pechina, allí en Almería, pues tenemos de reparaciones, de gente que a lo mejor trae las motos y las bujías también, pero quiere que se las cambiemos. Entonces nos dice, no, bujía quiero que me la montéis nueva. Vale, pues entonces la vamos guardando todas en una cajita. Pero ¿qué pasa? Que llega la hora de que nosotros estamos montando una moto y nos comunica bujía, y entonces nosotros lo que hacemos es cogerla de la cajita y meterle otra. Pero ¿qué pasa? Con esto es lo siguiente, y lo que siempre os he dicho, que si probamos otra bujía pensando que está bien, y el problema era de la bujía, y le metemos esa bujía y decimos, puf, si va igual, de esto no es, de esto no es, y ya descartamos bujía, pues ya nos volvemos locos y nos sacamos el fallo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esto, por ejemplo, lo tengo aquí en el taller de habla, y me lo subiré para allá, y seguramente que tendremos que comprar otro para tener uno en cada taller. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es abrimos la tapa, y si os dais cuenta, aquí tenéis dos orificios para meter dos bujías. Normalmente yo lo que hago, es meto una bujía nueva de casa, lo que es sacar de la cajeta sin utilizar, y pongo la que sí sirve aquí. Y luego la que voy a comparar aquí al lado, para ver la chispa que me está dando la buena y para ver la chispa que me va a dar la mala. Ahí podríamos comparar al 100% la comparación. Entonces nosotros cogeríamos bujía y le pondríamos, que por eso lo tengo yo aquí metido, la rosquilla si no la lleva. ¿Por qué? Porque es la que hace en la máquina que pille bien la base. Entonces pondríamos esto y entonces, ¿vale? La meteríamos hasta ahí. ¿Qué hacemos ahora? Cerramos la tapa. Cerraríamos la tapa y entonces en esta ruletilla le empezaríamos a dar. Aquí casi que voy a apagar la luz del foquillo mejor para que veáis bien la chispa. Entonces os voy a quitar la tulipa para que la veáis mejor. Entonces yo empiezo. Y si veis me está dando chispa. Pero ¿qué pasa? Tenéis que observar muy bien la chispa. Aquí la chispa la está dando casi que bien arriba, pero no la está dando lo que es uniforme. Y si os dais cuenta, ahí abajo está también dando chispa. Está dando chispa en la base con lo que es la rosca. Entonces, hay bujías, por ejemplo, que directamente no dan chispa, pero otras que la dan comunicada. Esta, por ejemplo, estaría comunicada. ¿Por qué? Porque si da chispa entre la base, esta metálica, y la rosca, por aquí, por la partecilla, eso es que está comunicada. Y luego, normalmente, yo he comprobado muchísimo, entonces sé cómo me tiene que dar la chispa perfecta. Aquí arriba me estoy dando cuenta de que la chispa tampoco me la está dando muy uniforme, me la está dando como muy salteada ahí de lado a lado. Entonces, esta bujía, por ejemplo, la podríamos tirar porque estaría comunicada. Y vamos a comprobar, por ejemplo, alguna que esté bien de por aquí. Tiro esta de KTM. Sacaríamos. Por ejemplo, esta está utilizada, pero está utilizada muy poco, a lo mejor para un arranque o dos, pero la bujía yo sé que está nueva. Esta es de cuello largo. Meteríamos. Entonces vamos a ver lo que hace esta. ¿Veis? Si os dais cuenta arriba que sí que me la está dando más uniforme, pero aquí abajo no hace ningún tipo de chispa ni nada, ¿veis? Me la hace ahí lineal, como la otra me la salteaba muchísimo. Y aquí abajo, si os dais cuenta, no chispea. Contra más le damos a la ruleta, más chispa le estamos proporcionando. Entonces, esta, por ejemplo, como habéis visto, la diferencia entre esta está perfecta. Yo, por ejemplo, no me hace falta ni poner una en comparación porque he comprobado muchas y sé lo que hace una comunicada y lo que no. Incluso alguna que medio te pueda ir bien,
pero que te haga fenómenos algunas veces raros. No quiere decir que a lo mejor yo monte este y vaya y no, ni arranque la moto, sí, si la moto va a arrancar y a lo mejor va bien, pero de aquí a lo mejor, de aquí a 200 metros te empieza a hacer cosas raras, o luego en alta, o luego baja, entonces, esa descartada. Entonces yo no me haría falta poner una nueva en comparación porque ya sé perfectamente lo que hace. Entonces vosotros, si os vais a comprar esto nuevo, os dejaré el enlace en la descripción. Tenéis siempre una aquí nueva y la que vayáis a comprobar aquí en el lado derecho o en el lado izquierdo, inverso, como vosotros queráis. Pero eso es lo suyo, porque ya os digo, muchas veces, incluso, por ejemplo, esta está comunicada, pero da chispa, pero es que hay otras que directamente no dan chispa. Entonces tú a lo mejor vas a la moto y vas a ver si da chispa la bujía y dices, no, no da chispa, pues se me ha roto la bobina, se me ha roto, y es la bujía que no te está dando chispa. Entonces, para mí esto es una cosa de las más fundamentales que tenemos que tener en un taller. Así que nada, aquí tenemos los valores. Esto funciona, pues baja tu cristalillo y nada, le vais dando fuerza. Estos son los voltios que le está metiendo. Y yo siempre la giro entera para sacarle el máximo voltaje a la bujía y distinguirla perfectamente. Así que esto es todo, chicos. Ya os vais dando cuenta de que cada cosa y cada elemento de electricidad necesita sus cosas para ser buen y bien comprobada. Así que os lo recomiendo, pondré el enlace en la descripción y no me enrollo más. Chavales, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo.